educativas. Ojo, si hablamos acerca de esta acción de identificar, también se encuentra el aspecto de familiarizarse. ¿Con qué se va a familiarizar? Con enfoques pedagógicos, que de alguna manera facilite el proceso de participación en los estudiantes, ¿sí? Así también como examinar herramientas y metodologías que promuevan pues un adecuado ambiente educativo. Hay que resaltar que parte de este ambiente educativo se encuentra vinculado con las acciones que realizan dentro de una institución, ¿ok? Si hablamos de diferencias individuales, desde la primera sesión, se está considerando, mejor dicho, se ha considerado el acto de establecer necesidades, ¿no? Necesidades como tal. Recordemos pues que el aspecto de necesidades se encuentra involucrado con situaciones, ya sea emocionales, conductuales o cognitivas, en donde el estudiante presente algún tipo de dificultad, ¿no? Y para esto existen variaciones. ¿Cuáles son esas variaciones? Tenemos los estilos de aprendizaje, que está relacionado con el tipo de retención de información. Es decir, yo voy a retener información, pero ¿cómo es que retengo este tipo de información? Soy más visual, soy más auditiva, soy kinestésica. Recordemos pues que la clase pasada se les proporcionó la aplicación de un test de inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿cierto? Para que ustedes puedan reconocer cuáles son esos tipos de inteligencia en los cuales ustedes tienen más predominancia, ¿sí? En este caso, eso puede influir en los estilos de aprendizaje, así como el ritmo de desarrollo, porque hay variaciones en la velocidad. No todos aprenden al mismo ritmo, ¿sí? No todos alcanzan los hitos de desarrollo, tanto físico como cognitivo. Y eso es lo que vamos a encontrar el día de hoy. Las habilidades cognitivas son diferentes. ¿Por qué? Porque está vinculado pues con la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad, ¿no? Y eso afecta la forma del desarrollo de tareas como tal. Ahora, para realizar estas tareas es necesario reconocer que nos vamos a enfocar exclusivamente en habilidades cognitivas, ¿ya? En habilidades cognitivas, que se encuentra relacionado posiblemente a algún tipo de discapacidad. Ojo con esto, el aspecto de discapacidad, eso también lo vamos a considerar, ¿ya? La personalidad también se encuentra involucrado, si es que presenta algún tipo de extroversión, si tiene apertura hacia nuevas experiencias, pueden influir las interacciones sociales, su entrenamiento pues a los desafíos, la forma de resolución de conflictos y demás. ¿Ok? Ahora, si existen diferencias, ¿en dónde se puede observar este tipo de diferencias? Se observa en la motivación. Cada estudiante tiene una motivación completamente independiente. Las motivaciones son únicas, lo que influye pues en su rendimiento académico, ¿sí? Cada estudiante tiene intereses y pasiones completamente distintas. Por eso es que dentro de las actividades que se ha estado enseñando desde la primera sesión, la finalidad es que cada uno fomente pues un aprendizaje mucho más profundo y significativo, ¿no? Que exista un adecuado andamiaje, recordemos eso de la sesión pasada. La interacción social también con los docentes puede fomentar el valor de la creatividad y al mismo tiempo puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos pues que la clase tiene que ser participativa, en donde los estudiantes puedan mejorar ciertas acciones trabajando en equipo, ¿no? Por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es donde mejora, se cambia, transforma el estilo de comunicación. ¿Por qué? Porque al ser estudiante, cada estudiante diferente, de alguna manera
su estilo de comunicación varía. Hay algunos que tienden a ser mucho más extrovertidos, pueden hablar mucho, expresarse de manera constante, y hay otros que son mucho más tímidos, se vuelven más reflexivos, más reservados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que podemos llegar a ese tipo de estudiantes? Primero, identificamos las necesidades, ¿sí? Acuérdense la palabra mágica. Necesidades. Necesidades específicas, es decir, algún tipo de requerimiento particular que puede deberse a algún tipo de condición médica, es decir, existe una condición médica, ¿no? Una situación de discapacidad o personal que afecta el desempeño de este estudiante en el entorno educativo, ¿ok? A diferencia de las necesidades especiales. ¿Por qué? Porque estas necesidades especiales, algunos estudiantes pueden tener pues una discapacidad de aprendizaje o están vinculados netamente con necesidades de atención médica. Es decir, es necesario que exista o que reciba algún tipo de acompañamiento porque requiere un poco más de atención debido a su condición médica, ¿sí? Pero la gran pregunta es, ¿cómo es que se puede identificar este tipo de situaciones o cómo es que puedo reconocer cuando se habla acerca de una discapacidad, ¿no? Cuando yo estoy utilizando el término de discapacidad. ¿Estará bien utilizar ese término de discapacidad? Eso va a depender de qué. Va a depender de, bueno, cada país tiene su propia ley, tiene su propio código, tiene un organismo regulador o un ente regulador, ¿cierto? Para que aquí en Perú se hable acerca de una educación inclusiva, se considera un estudiante que tiene necesidades educativas especiales cuando presenta limitaciones o discapacidades que no le permiten alcanzar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, no le permiten alcanzar. Entonces requiere de algún tipo de acompañamiento. ¿Y qué es lo que dice la Ley de Educación número 28044? Dice que estas NEE abarcan muchas condiciones porque su enfoque es inclusivo y la inclusión se encuentra vinculado pues con distintas atenciones que puede recibir el estudiante debido a esta condición médica. Ojo con esto, el enfoque inclusivo refiere, yo te puedo proporcionar a ti herramientas, técnicas y apoyo porque tú lo requieres, tú lo necesitas. Estos tipos de estudiantes no aprenden igual que los demás, ¿sí? Entonces, si hablamos acerca de discapacidades como tal, una discapacidad física, ¿qué es? Una discapacidad física es una limitación en la movilidad o el control motor, es decir, no se puede desplazar, ¿ok? Normalmente utilizan pues silla de ruedas y demás, ¿no? Una discapacidad sensorial es cuando tiene problemas de visión, problemas de audición. La discapacidad cognitiva se encuentra vinculado con las dificultades en el aprendizaje. Y como se encuentra dentro de este proceso, pues, de dificultades como tal, la atención o el procesamiento de información es mucho más complicado porque el estudiante tiene dificultad. Es decir, posiblemente no comprenda las instrucciones, no pueda realizar bien algún tipo de actividad, ¿no? Entonces es necesario que reciba un acompañamiento, ¿ok? Un acompañamiento, ¿sí? Un tipo de enseñanza estratégica y específica. Si hablamos acerca del TEA, que es el trastorno espectro autista, es una condición pues que afecta ¿qué? Al estilo de comunicación, a las habilidades sociales, a la manera en cómo pueden empezar a interactuar con los demás. Y las necesidades educativas transitorias son temporales. ¿Por qué temporales?
porque requieren apoyo específico en un momento específico, ¿ok? Una vez que ya se tienen en cuenta estos conceptos claros, se puede proceder a realizar una categorización o proporcionar información para poder establecer, pues, algún tipo de necesidad educativa especial, ¿ok? Buenas noches a todos los que se están conectando. Muy bien, sigamos. Entonces, si hablamos acerca de las discapacidades del desarrollo, tenemos tres grandes bloques. Primero están las discapacidades sensoriales. ¿Por qué sensoriales? Porque está relacionado con los sentidos. ¿Y cuál es el detalle? Que tienen pérdida de audición, tienen discapacidad visual, tienen sordoceguera, es decir, son sordomudos y requieren enfoques pues adaptados a su propia realidad, a diferencia de las discapacidades físicas. ¿Por qué? Porque aquí hay una limitación física que puede afectar pues la movilidad o el control motor y requiere pues ajustes dentro del entorno y el acceso a materiales educativos en base a sus propias discapacidades físicas, ¿sí? Es distinto que una discapacidad pues sensorial. Y los trastornos de la comunicación. Recuerden que dentro de los trastornos de comunicación tenemos el lenguaje, ¿no? Los trastornos del lenguaje receptivo y comprensivo, ¿cierto? Y parte de estos trastornos del lenguaje receptivo, expresivo, ¿no? Y comprensivo, implica qué es lo que estoy haciendo yo para poder recepcionar la información y para poder expresar la información. Entonces, aquí se encuentra netamente vinculado con los trastornos del habla, los trastornos del lenguaje, la espasmofemia o la famosa tartamudez, algún tipo de afasia que de alguna manera afecte la comunicación verbal y no verbal, ¿ok? Son tres grandes aspectos de discapacidad del desarrollo. Consideren que estas discapacidades afectan el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de una persona. Son condiciones pues que tienen un impacto significativo. ¿En qué? En el aprendizaje, en, en las actividades que desarrollan el día a día, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Son actividades de independencia, ¿no? Esto de alguna manera hace que el menor, el adolescente, el adulto que tenga algún tipo de discapacidad no pueda desarrollarse de manera adecuada dentro de la sociedad, ¿no? Si tiene una discapacidad sensorial, por ejemplo, los sordomudos, es muy complicado tratar de caminar y encontrar a alguien que pueda entender el lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? No digo que es imposible, sino digo que es complicado. Pero ya se están implementando programas, ¿verdad? Para este tipo de discapacidad. De hecho, me acuerdo que en la primera o segunda clase te mencioné acerca de estas guías que están colocando en las vías públicas para los que son ciegos, ¿no? Las personas con discapacidad visual pueden empezar a leer cuando se acerca una curva, una esquina, donde es la farmacia y demás, ¿no? Incluso hubo una campaña revolucionaria con ello. Igual con las discapacidades físicas, porque ahora hay muchos más, bueno, lugares en donde puede desplazarse una persona en silla de ruedas. Y pues los trastornos de comunicación que se encuentran netamente vinculados con su desarrollo intelectual, ¿no? Muy bien, entonces, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribir en el chat, ¿ya? Pueden escribir la pregunta en el chat, yo los voy a estar leyendo para considerar, pues, ciertos aspectos, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, en el trastorno del espectro autista, ¿ustedes han escuchado, han leído, han visto este tipo de situaciones? ¿O han reconocido algún tipo de dificultad que parezca un autismo, o les han comunicado que tal estudiante o tal menor tiene algún tipo de diagnóstico vinculado a esto? Porque la finalidad es que traten de identificar si posiblemente, ojo con esto también, posiblemente este menor tenga algún problema vinculado a su neurodesarrollo, ¿sí? Parte de este neurodesarrollo implica qué es lo que estoy haciendo para que pueda tener la mejor atención el menor, ¿no? Entonces, si vemos por ahí, sí, gracias, Janet. Janet dice que sí. Ok. Este TEA, este trastorno de neurodesarrollo, existen dificultades. ¿Para qué? Para la comunicación. Hay comportamientos o conductas repetitivas o ritualistas, ¿no? Y son muy restrictivos al momento de realizar ciertas acciones. ¿Cómo es que ustedes lo pueden identificar? Para identificar, se podría considerar estos criterios. Primero, dificultad persistente en qué? En la comunicación, en la interacción social. Hay patrones de comportamiento específicos porque son conductas repetitivas o son conductas aisladas, ¿no? Ya, ok. Ahora vemos eso, no se preocupen, ¿sí? Hay una sección de actividades y ahí es donde se les va a designar, se les está colocando cuáles son las actividades que se sugieren por el tipo de terapia que puede recibir, ¿ok? Actividades sobre todo. Recuerden que terapia como tal no estarían realizando, ¿no? Intereses o actividades restringidas y repetitivas en el comportamiento, síntomas presentes desde las primeras etapas de desarrollo, que causan pues un deterioro significativo en el funcionamiento social, ocupacional y otras áreas importantes. Por ejemplo, cuando pasan por un establecimiento de salud, ¿ya? Los estudiantes, y aquí también hay una situación, porque todo estudiante que desee ingresar a un periodo escolar académico, ya sea en inicial, primaria, secundaria, en cualquier institución educativa, lo primero que solicitan es el informe psicológico, ¿sí? ¿Y qué es lo que se observa en el informe psicológico? Si van a un establecimiento de salud, por ejemplo acá, se tiene Seguro Integral de Salud, el SIS, que es gratuito para todos los peruanos, donde se pueden atender en postas o en centros de salud, antes llamados postas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí pasan por un cuestionario. Si tienen de 0 a 3 años, se llama tamizaje del neurodesarrollo. Si tienen de 4 a 17 años, se llama cuestionario de capacidades y dificultades. Eso lo aplican en todos los establecimientos de centros de salud, ¿ya? Del Estado, del Ministerio de Salud. Ojo, estamos hablando de centros de salud. No estamos hablando de centros de salud mental comunitarios. Ese es otro concepto, ¿ya? ¿Y por qué te estoy explicando esto? Porque dentro de este tamizaje de neurodesarrollo, son aproximadamente 20 preguntas, ahí es donde, si el menor tiene de 0 a 3 años, pregunta, te hacen una consulta como tal. ¿A quién le hacen la consulta? La consulta le hacen al padre de familia, que está en constante tiempo con el menor. ¿Y cuál es la consulta? La consulta es, se asusta frente a los ruidos de las lavadoras, refrigeradoras, licuadoras, al sonido del claxon, reconoce su nombre, interactúa, ¿no? Sonríe cuando tú sonríes, si tú dices hola y mueves la mano, también mueve la mano. Entonces son preguntas básicas. Si es que dentro de esas preguntas básicas se observa algún tipo de dificultad, ¿qué es lo que procede?
Y ahí es donde vamos a responder la pregunta de Gloria. ¿Puede atender cualquier tipo de discapacidad? Eh, en este caso, puede tener el alumno, ¿no? Cualquier tipo de discapacidad presente en un informe médico. Aquí solamente los centros de salud se encargan de realizar un tamizaje. Si es que es menor de edad, lo que hacen es derivar, hacer una referencia. La posta, ya, el centro de salud hace una referencia. ¿Qué significa referencia? Que no te puedes atender en ese establecimiento. ¿Por qué no? Porque necesitas una atención especializada. ¿Y a dónde te mandan? Te mandan a un centro de salud mental comunitario. Y ahí es donde le hacen una evaluación completa, una evaluación integral y se aplica incluso terapia de lenguaje. Pero terapia de lenguaje es muy amplio, ¿sí? Tienen que enfocarse si es el receptivo o el expresivo, si es el aspecto de comprensión o es en el aspecto de habla. No es solamente ya, tiene un trastorno de lenguaje, ok, pero ¿qué trastorno es? ¿Cierto? Y tampoco cualquier persona, cualquier médico, cualquier psicólogo puede dar un diagnóstico de TEA. Tiene que ser especialista en neurodesarrollo. Incluso un neuropsicólogo puede brindar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el menor pasa por una serie de evaluaciones médicas, ¿ya? Lo derivan al pediatra, menor de edad, ya saben. Lo derivan a neurología, lo derivan a psicología y a psiquiatría para ver si es que efectivamente cuenta pues con estas dificultades. Así que no se dejen engañar. No es posible que se proporcione un diagnóstico si es que no ha existido una preparación previa por parte del personal. ¿Ok? Entonces, para esto es necesario que conozcan los indicadores de evaluación. ¿Y cuáles son esos indicadores de evaluación? ¿Cómo es que yo lo puedo evaluar? Ojo con esto, no te estoy diciendo aplícalo y ya con eso sabes que el estudiante tiene TEA. No, te estoy proporcionando la información de lo que hacen los psicólogos. Si no es tu profesión, la psicología, no cometas iatrogenia y digas, ya, yo te evalúo, no se puede, ¿ok? Debe ser especialista. Igual, no todos los psicólogos pueden realizar un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Tienen que ser especialista en el área, porque observan la conducta, se entrevistan con los padres, aplican el ADI, por ejemplo, que es la entrevista de diagnóstico de autismo en versión revisada, o también el cuestionario de observación del autismo. Pero ese, ¿a quién lo aplican? Al padre de familia. Porque el padre de familia es con quien para más en interacción. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, entonces, recordemos, ¿se le hace un tamizaje? Sí. Tamizaje de neurodesarrollo de 0 a 3 años o el cuestionario de capacidades y dificultades de 4 a 17 años, ¿ya? Por ejemplo, Gloria pregunta, si es una niña de 8 años, ya, se le tendría que aplicar un cuestionario de capacidades y dificultades. ¿Y quién lo aplica? El profesional de salud. ¿En dónde lo aplica? En un establecimiento de salud, en el centro de salud o en la posta, ¿no? Las conocidas postas, se le puede aplicar. Ustedes pueden solicitar incluso. Y es gratuito siempre y cuando cuentes con SIS, ¿ok? Para solamente hacer un tamizaje. Es como ver si es que realmente se tiene algún tipo de dificultad. Ahora, en cuanto a la forma de aplicar el TEA y el TDAH, ¿no? En aula, eso también lo vamos a ver en la sección de actividades. Ya, Jenny, no te preocupes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el TDAH. El TDAH, sí, es un psicólogo, Gloria. El TDAH es en realidad, el término es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y hay 3 tipos, porque muchos se confunden, ya muchos se confunden y dicen, no, tiene TDAH, ay, pero qué raro, no veo que está corriendo, saltando, tirándose al suelo, me parece extraño.
No, momento. Es que son tres tipos. Existe TDAH con predominancia en la atención, es decir, en dificultades en la atención. TDAH con predominancia en la hiperactividad e impulsividad, es decir, es hiperactivo impulsivo. O el TDAH, bueno, en este caso combinado, ¿no? Que es mixto, que es entre atención e hiperactividad. O sea, tiene ambos, ¿ok? Para esto es necesario que reconozcan los criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Pues tienen falta de atención, dificultades en la atención, en la hiperactividad, en la impulsividad. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿sí? Estos síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años, en al menos dos contextos. ¿Cuáles son los contextos? Si ocurre en casa, si ocurre en casa y en el colegio, o puede ocurrir en el colegio y en el parque, o sea, en comunidades, en la sociedad, puede ocurrir en distintas áreas, pero se observa. ¿Cómo se observa este tipo de deterioro significativo en este funcionamiento que es social, académico u ocupacional? ¿Cómo se observa? Es muy práctico, mira. Primero, por ejemplo, tú observas que un niño está saltando constantemente. No sé, ¿alguna vez alguno de ustedes ha ido a una fiesta infantil? Sean observadores. Yo les invito realmente a ser observadores. El medio en donde tú estás es demasiado rico y abundante como para que puedas ser muy observador. Si has ido a fiestas infantiles y ha estado el payasito, la animadora con el micrófono y ha dicho vamos a jugar, no sé si han observado que hay algunos niños saltan, se desesperan y dicen yo, y se ponen al frente, ¿no? Y hay otros que se quedan atrás mirando y observando eso. ¿Podrá ser eso hiperactividad? Existen criterios, pero esa es la base, o sea que está el estudiante hiperactivo, es aquel que se pone de pie, molesta a sus compañeros, no puede estar solo en un lugar, necesita estar en constante movimiento. Ahora, ese es en el caso de los niños. En el caso de los adultos o en el caso de los adolescentes, ¿qué es lo que pasa? En lugar de ponerse de pie, porque saben y la norma social está no ponerse de pie, en lugar de eso empiezan a mover el pie o la pierna de manera constante, ¿sí? O están mordiéndose las uñas y moviendo la mano. O necesitan tener algo. Te interrumpen constantemente. Eso está vinculado con la hiperactividad, ¿sí? Por ahí Larry está levantando la mano. Larry. Señorita, buenas noches, magistra, ante todo y los compañeros presentes. Mire, creo que sobre el tema de hiperactividad me califico yo como una persona hiperactiva porque, como usted dice, no podemos estar quietos, queremos estar, por ejemplo, yo le hablo en el ámbito del trabajo, ¿no? No digamos que colaborador, no, sino que no puedo estar quieto porque necesito estar al pendiente haciendo algo, moviendo algo, por ejemplo, de un almacén, tengo que estar arreglando, ¿para qué? Para que toda esa acumulación de energía que tengo guardada o no puedo estar quieto, terminar desgastándolo para poder estar tranquilo. Y pasaría 5 minutos más y ya estoy con la sensación de movimiento, quiero estar acá, o sea, no hay un sinfín, como usted dice, de determinaciones casi para la hiperactividad, pues, ¿no? Interesante lo que me comentas, Larry. ¿Por qué? Miren, en este caso, Larry ya es una persona adulta. Entonces, ¿se le podría dar un diagnóstico de TDAH? Lo que yo tendría que preguntarle a Larry, dentro de los indicadores de evaluación, por ejemplo, está el aspecto de si es que él ha tenido este tipo de conductas en su niñez desde que se acuerda, 5, 6 años, 7 años. Si en el colegio también ha mostrado este tipo de conductas de estar constantemente en constante movimiento. ¿Por qué? Porque en la fase adulta, para que se le diagnostique TDAH a un adulto, se ha tenido que evidenciar este tipo de conductas a lo largo de, bueno, a lo largo de su vida. Es decir, que el adulto considere que siempre ha sido así. Si es niño o es adolescente o está recién iniciando en la etapa de la adultez, lo que se puede hacer
existe una escala, que es la escala de Conners, y ahí está separado. ¿Cuáles son las áreas de atención, de impulsividad e hiperactividad? Incluso en el mismo manual de los psicólogos del DSM-5, del CIE-10, ¿ya? Están los criterios para mencionar qué es una hiperactividad, por si acaso, porque hiperactividad como tal es distinto a impulsividad. Hiperactividad es esa sensación de querer hacer algo, o es el acto de ponerse de pie y demás. La acción de ser impulsivos ya es completamente diferente. ¿Por qué? Porque realiza acciones, ¿no? Por ejemplo, el acto de empujar constantemente. O hay algunos estudiantes que tienen TDAH, ¿ya? Que empiezan a agarrar o a sujetar del cuello a su compañero. O sea, son actos impulsivos, son actos agresivos que realizan y dicen, no, estaba jugando. No es que sea hiperactividad. Hiperactividad es aumento de la actividad. Eso significa que el estudiante no puede estar en un solo lugar. Y si está en un solo lugar, está constantemente mordiéndose las uñas, moviendo el pie, moviendo la mano, haciendo así, clic, 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 clic con el lapicero. Hay muchos aspectos para considerar que realmente se tenga hiperactividad. No es lo mismo, recuerden, hiperactividad que impulsividad. Y eso también viene acompañado, pues, en algunas ocasiones, si es que hablamos del tercer tipo, que es la comorbilidad, ¿no? Que es el combinado, de la atención también. Porque yo presto atención un ratito y luego veo una mosca, me distraigo y digo, ¿qué estaba haciendo? ¿No? Entonces no presto atención. E incluso observo bastante en redes, el aspecto de desinformación, porque dicen, yo tengo TDAH. Puede ser que sea real, en algunos casos no lo es, pero te dicen, voy a la cocina y quiero comer un plátano, ¿no? Y abro la alacena en donde está la fruta y en eso veo que hay café. Entonces se me antoja prepararme café, saco el café, ojo que yo quería el plátano, saco el café, lo dejo en la mesa y digo voy a prepararme agua caliente. Me acerco al hervidor para poner a calentar o a poner mi agua caliente y observo que hay un plato sucio en el lavadero. Entonces me pongo a lavar el plato y al final me olvido de la acción previa que iba a realizar, ¿no? Entonces todos dicen, ¡ah! Yo también lo hago, es TDAH. No, no necesariamente. Necesitas cumplir con una serie de criterios. Puede ser genético, existe predisposición. Recuerden que la mayoría de trastornos mentales o trastornos de neurodesarrollo es porque existe una predisposición genética. Ojo, la predisposición implica que pueda ser hereditario, ¿ya? Eso sí, eso, bueno, hasta el momento hay estudios en donde sí refieren que parte del TDAH sea pues hereditario hasta cierto punto. Existe predisposición genética, sí existe, ¿ya? Ahora, también tiene que ver bastante el entorno, por si acaso, ¿sí? Dentro del trastorno del lenguaje, no se preocupen que hay actividades, ¿sí? Voy a explicar las actividades. Dentro del trastorno del lenguaje, como les comentaba, está el receptivo comprensivo y el aspecto expresivo. El receptivo está involucrado con la recepción de la información. Por ejemplo, tú le haces una pregunta a un estudiante y te contesta otra cosa. Es decir, no te entendió la pregunta. Le preguntas, ¿qué hora es? Y te dice, a mí me gustan los perros. Espérate, hay algo en el proceso de recepción del lenguaje. Te están contestando algo que realmente no estás preguntando, ¿no? Y el aspecto expresivo. El expresivo está en expresar el lenguaje. ¿Y cómo lo expresas? Comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? O sea, si tengo dificultades en la expresión del lenguaje, por ejemplo, escrito, ¿no? Todo lo escribo junto. Mi mamá me mima, todo junto, sin espacios. Ah, entonces ese es un problema en el lenguaje expresivo, ¿no? Si empiezo a comerme las palabras, si empiezo a inventar palabras, si no puedo pronunciar la letra R, entonces yo no puedo decir, ya, el menor o la persona tiene un trastorno del lenguaje, ok, pero es muy amplio.
cuál es ese trastorno del lenguaje que tiene. Deben ser mucho más específicos. ¿Para qué? Para que se pueda hacer la derivación o ustedes puedan identificar, no es, ya tiene problemas de lenguaje, es algo completamente distinto a un trastorno del lenguaje como tal, ¿ok? Si respondemos la pregunta de Judith, muchas gracias por comentarlo, Judith. Los estudiantes que solamente pasan por un proceso de evaluación psicológica, que han sido diagnosticados y el psiquiatra realiza su intervención y es necesaria algún tipo de medicación, sobre todo para disminuir este estado de agitación constante, ¿sí? ¿Tienden a ser medicados? Sí, tienden a ser medicados. Pero ¿en qué caso se medica? Siempre y cuando necesite disminuir el estado de agitación. Hay muchas terapias psicológicas, y los psiquiatras concuerdan con ello, que a través de la terapia ocupacional pueden manejar el proceso de frustración. Y este estudiante que tiene TDAH va a poder realizar sus actividades normales hasta cierto límite siempre y cuando lleve este acompañamiento. Pero cuando ya no existe un acompañamiento, ya se sale de control y de proporción y el estudiante está en constante pues movimiento y demás, requiere algún tipo de medicación, eso lo va a determinar el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra. Normalmente ellos pasan por una revisión médica, ¿no? Por psiquiatría infantil. Por eso primero pasan por el pediatra los deriva a psicología y a neurología. En base a esos resultados, el pediatra lo deriva a psiquiatría infantil y en base a esos resultados se le hace otra evaluación integral en donde sí se les proporciona ese diagnóstico, ¿ya? Solo de ser necesario es medicado. ¿Por qué? Porque son menores. Si me estás haciendo la pregunta de niños con TDAH, son menores y las dosis no son grandes, ¿no? ¿Cuál sería el indicador de evaluación en cuanto al trastorno del lenguaje? Bien, si tiene problemas en el lenguaje, en la pronunciación, en la gramática, en la comprensión de lectura. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando le mandas a leer un cuento, por ejemplo. Le mandas a leer un cuento y tú de ese cuento le haces preguntas, ¿no? O son muy lentos, muy pausados para poder leer. Se, va, sa, en, va, lo, así leen. En lugar de se basa en evaluaciones, leen muy pausado. Tanto es así que lo separa por sílabas. Y cuando le preguntas, ¿qué has leído? No se acuerda, posiblemente. No se acuerda, ¿cierto? Ahora, parte de esto es que el docente como tal sí solicite un informe psicológico para descartar cualquier trastorno de neurodesarrollo o cualquier trastorno de lenguaje. El docente lo puede solicitar, lo solicitaría a través del psicólogo educativo, ¿no? Explica el caso en dirección, porque sí debe haber una comisión, por si acaso. Sí, en las instituciones públicas, al menos acá en el Perú, cuando observan este tipo de estudiantes con dificultades, lo derivan a psicología. Y el psicólogo lo invita al establecimiento de salud, le dicen que se apersone, solicitan un informe psicológico, ¿sí? Y este informe psicológico es específico. ¿Para qué? Para diagnosticar cualquier tipo de trastorno de neurodesarrollo que se presente, ¿ok? No es que el acto de exigir, sino es que la institución sí puede solicitar y el profesor no puede mandarse solo, ¿no? Necesita apoyo, porque hay algunos padres que tienden a ser muy agresivos y dicen, no, pero mi hijo está bien, solamente necesita disciplina. Con disciplina él se va a portar bien. ¿Por qué me mandas al psicólogo? ¿Por qué me pides un informe? Estás discriminando. Ellos actualmente todos usan, o la mayoría utiliza esa frase, ¿no? Estás discriminando a mi hijo. No es un acto de discriminación. Al contrario, estamos tratando de saber cuáles son sus dificultades
y conocer las necesidades para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es algo que se le tiene que educar a los padres. ¿Por qué? Porque están en una fase de negación. Ahora, ¿a partir de qué edad se puede dar un diagnóstico? Tanto del TEA, del TDAH, trastorno del lenguaje, ¿no? Ojo con esto. Mucho cuidado al respecto, ¿ya? ¿Por qué? Existen indicadores, por eso es que se llama tamizaje de neurodesarrollo, que aplican los psicólogos en los centros de salud, porque es un tamizaje, es un despistaje, no es que salió positivo, ya tu hijo tiene TEA, no, es que existen criterios a considerar antes de los 3 años, por eso se aplica este tamizaje de 0 a 3 años. Y si tiene dificultades de 0 a 3 años, es momento de intervenir de manera inmediata. Si tiene problemas de lenguaje, tiene aprendizaje lento en lenguaje, se realiza una intervención. ¿Para qué? Para que pueda igualar el aspecto del lenguaje, ¿no? Recuerden, mientras más aumenta la edad cronológica y el lenguaje sigue estancado, ¿no? Va a tener mayor discapacidad. Porque la discapacidad está, intelectual, está relacionada con la edad cronológica, netamente. ¿Ok? Entonces, se puede proporcionar un diagnóstico, se puede proporcionar una presunción diagnóstica si tuviese menos de 3, 4 años. Y un diagnóstico como tal a partir de los 5, aproximadamente. Sobre todo si estamos hablando acerca del TEA, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones en donde ustedes tienen que aprender a identificar. ¿Por qué? Porque no se le puede asignar un diagnóstico como tal a un menor, ¿no? No, ya, el menor tiene TEA, el menor tiene TDAH, anda al psicólogo. No, es una presunción, ¿no? Observo que tiene algún tipo de necesidad, es una presunción, ¿ok? Es una presunción. Ahora, dentro del desarrollo intelectual, este trastorno de desarrollo intelectual, existen criterios, ¿no? Hay deficiencias en el razonamiento, en la resolución de problemas, tienen dificultades en el pensamiento abstracto, en el juicio, lentitud en el aprendizaje académico, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Hay pruebas que son que son especializadas. ¿A qué me refiero con especializadas? Que es un poco extenso, pero tienen sus pruebas que permiten evaluar de manera adecuada a los, bueno, en este caso a los menores, para conocer el coeficiente intelectual y saber en dónde está fallando, cuáles son las áreas. Y para esto, Wechsler creó 3 escalas, ¿sí? El WIPSI, el WIS y el WISE. Son 3 pruebas. ¿Puedo aplicarle las 3 pruebas a una misma persona? O sea, no es que no puedas aplicarlo, sino es que son para edades diferentes. Por ejemplo, el WIPSI es para pre-kinder, o sea, es para kinder, ¿no? Para preescolares, que es de 2 años y medio a más, hasta los 5 años, hasta los 6 años. El WIS se desarrolla desde los 6 años hasta los 16, 17 años, ¿no? El WISE es para etapa adulta, desde los 17, 18 años en adelante, ¿no? Entonces, está separado por edades. ¿Y por qué se le podría considerar este tipo de pruebas? Porque son más completas. Miden 5 áreas, hay 15 subpruebas. La prueba se aplica en 1 hora con 30 o 40 minutos. ¿Se aplica en una sesión? No, es imposible, porque el menor se cansa, se aburre. Tienes que aplicarlo en sesiones distintas, 2 sesiones, 3 sesiones, depende de la edad. Por ejemplo, si tiene 11 años, se tendría que aplicar el WISC. ¿En qué categoría? La última versión, que es la versión 5, WISC 5, ¿sí? Si hablamos ahora, Gloria por ahí estaba comentándonos, indicadores de los 4 en el trastorno de lenguaje. Bueno, en todos los trastornos de manera general, ¿ya? Para que sea un problema de aprendizaje específico, tendría que tener dificultades en una sola área. Por ejemplo, no es lo mismo tener espasmofemia, que es tartamudez, a tener dislexia,
por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Sin embargo, tienen de forma independiente, tienen dificultades en áreas independientes. Son dos trastornos diferentes que se les puede asignar. ¿Puede presentar un estudiante ambos? Sí, sí lo puede presentar por el aspecto de comorbilidad, sí se puede. Pero recuerden que su diagnóstico se realiza de manera separada, en base a los criterios. Igual aquí, cada diagnóstico se realiza de manera separada. ¿Y con qué tipo de poblaciones yo puedo identificar la discapacidad intelectual? Bien, tenemos la leve, la moderada, la severa y la profunda. Debajo de todos esos subtítulos aparece el CI. ¿Qué es CI? El coeficiente intelectual. ¿Y cuáles son los indicadores? Primero, por ejemplo, en el aspecto leve, que hay muchos estudiantes que son limítrofes, los famosos limítrofes son fronterizos, ¿ya? Que están entre los que tienen coeficiente intelectual normal y los que tienen discapacidad intelectual leve, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? Pueden aprender habilidades académicas básicas, ¿ya? De manera independiente a situaciones diarias, ¿sí? O sea, pueden aprender lo básico, sí. Se les dificulta, incluso tienden a ser un poco más lento su proceso de aprendizaje, pero sí se pueden adaptar a la sociedad. En la situación moderada, no tanto. ¿Por qué? Porque aquí puede adquirir habilidades académicas, pero necesita apoyo. Es decir, necesita alguien que constantemente esté supervisando su labor para ver si lo está haciendo bien. Por ejemplo, tú le mandas a tender la ropa, él puede hacerlo, ¿sí? Pero la percepción del espacio que puede ocupar un polo, para él es completamente distinto. Y lo que puede hacer es, en lugar de colocarle dos ganchitos, ¿no? Al polo por los extremos, ¿sí? Solamente le puede poner uno al medio y lo coloca pues doblado, o sea, no, sí puede hacer actividades, pero se le dificulta un poco y para eso necesita apoyo. En el aspecto severo, eh, podría, pero aquí ya el apoyo es significativo. O sea, como tal, puede realizar actividades de autocuidado, ¿no? El aspecto de lavarse la cara, lavarse las manos, cepillarse los dientes, pero no sobrepasa más allá, ¿no? Y eso, que para que pueda realizar este tipo de actividades es necesario que reciba terapia. Es fundamental que reciba terapia. Y pues la profunda, donde el apoyo es constante, la asistencia es constante, es diario, ahí sí no pueden realizar absolutamente nada, no son independientes, ¿ok? Ahí sí se presenta otro tipo de acciones, ¿ya? Entonces, si hablamos acerca de las dificultades de aprendizaje, estas hacen que surja algún tipo de, o sea, se observan las necesidades y en base a las necesidades surgen algún tipo de dificultades. ¿Cuáles son otros diagnósticos? Tenemos la dislexia. La dislexia está relacionada con la decodificación de palabras, el aspecto de fluidez lectora, la comprensión lectora como tal. También está la discalculia, ¿no? Que es la dificultad para poder comprender cantidades, números, netamente. Está relacionado también el trastorno de procesamiento auditivo, que tiene dificultades en la interpretación y procesamiento de la información auditiva, ¿no? Los que son sordos, por ejemplo, puede afectar la comprensión del lenguaje hablado, ¿no? Hay algunos, porque también hay tipos de sordera, o sea, no es que el que es sordo tiene un trastorno como tal, ¿no? Sino que puede existir a causa de una condición médica, ¿no? Y en algunos casos es netamente el umbral de sonido, ¿no? Que se pueda tener. No necesariamente todos presentan una dificultad en el aprendizaje, ¿ya? Así que mucho cuidado. El aspecto visual es que tienen dificultades en qué? En la interpretación y el procesamiento de información que visual. Ya, por ejemplo, yo estoy observando que esto es una botella,
pero para mí esto no es una botella. Mi interpretación y mi procesamiento de información me dice que es un tubo, ¿sí? Entonces, ahí es donde existe una dificultad en la interpretación, en lo que se observa. Son pues criterios que se pueden considerar. Ahora, la gran pregunta es, ok, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo identificamos? Primero, ustedes, si no son psicólogos especialistas, no van a poder dar un diagnóstico. Lo que sí pueden hacer es, en colaboración con los padres, con el personal de escolar, observan, detectan aquellos estudiantes que tienen problemas. Después de eso pasan por una evaluación inicial, o sea, pasa por todo el proceso de evaluación. Identifican esa necesidad educativa especial y lo derivan. Ese es el proceso. El proceso de lo que ustedes harían es netamente observar. ¿Y cómo es que se puede intervenir? Hay tres aspectos. Primero, la evaluación individual. ¿Es necesario? Sí, claro que sí. ¿Es necesario que exista una evaluación individualizada? Sí, para poder identificar las necesidades específicas. Por ejemplo, Gloria nos pregunta en el chat, ¿qué hacen los psicólogos en estos casos? O el psicólogo educacional, por ejemplo, en el trastorno del lenguaje. Ojo con esto. Si tiene algún tipo de trastorno o algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje, existe un ente regulador, ¿ya? Bueno, un área específica del ministerio, si estamos hablando de un centro educativo público, de una institución educativa pública, o sea, de un colegio nacional. Este psicólogo hace una lista de estudiantes de la institución educativa que presenten necesidades educativas especiales. Y esa lista es corroborada por, en este caso, el personal que viene a supervisar del ministerio. Y para esto, el colegio dice, ok, te estoy dando esta lista. Y no es que lo reciban, ya, entonces todos ellos tienen problemas, no. Es, ok, ¿dónde están tus evidencias? Por eso es que solicitan el informe, ¿sí? Y en base a ello es que se comunica a todos los docentes que enseñan en esa aula, para que puedan conocer el tipo de evaluación individualizada que se ha hecho, y ahí es donde se adapta la currícula, el proceso de evaluación, actividades y demás. Ahí es donde se fomenta la participación con el estudiante siempre y cuando exista un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para trabajar en estos casos? Dice Nuria. No te preocupes, Nuria, estoy colocando una sección de actividades que ahora mismo vamos a llegar. Aquí está, para que se pueda trabajar en el aula, ¿sí? Con temas específicos, ¿ok? Estás levantando la mano, creo, Nuria. Hola. Empezamos entonces con las actividades. Ok, vamos a ver. Empezamos con las actividades, ¿ya? Muy bien, tenemos en el caso de dislexia. ¿Qué es lo que podemos hacer en el caso de dislexia? Juegos con palabras, ¿no? Por ejemplo, hay dos filas, ¿ya? Y ustedes, si quieren darle un valor agregado a su clase, no es que vayan a hacer una intervención como tal, no, sino quieren darle un valor agregado a la clase, lo que pueden hacer es darles una lista y decir, necesito que pinten o que marquen con una X la palabra que está inventada. Por ejemplo, tenemos pizarra y tizarra. ¿Cuál es la palabra inventada? Ya, se dice pizarra, no tizarra. Entonces yo pinto o marco con una X tizarra. Se dice camello o damello. Pinto o damello. Se dice mañuelo o pañuelo. Pinto y así sucesivamente. Ese es el juego de palabras inventadas. En el caso de dislexia. En el caso de discalculia se hace igual, lo mismo, pero con cantidades. Por ejemplo, se tiene que colocar con una X sin contar, no permitas que cuente, ¿ya? Con una X tienes que marcar cuál es el, la, el, la figura que tiene muchos más círculos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de actividades puedes hacerlo de introductorio, para que el estudiante despierte. A ver, tienes que marcar rapidito nomás, marca. ¿Cuál es el lado que tenga más círculos? Vamos, tú puedes, marca. Entonces, el menor va a poder marcar,
¿cierto? Entonces es una actividad, no es una actividad de intervención como tal, sino es una actividad vinculado a este tipo de dificultad de aprendizaje. También está la agresividad, ¿no? ¿Cómo se puede manejar la agresividad de alguna manera? Es enseñar la resolución de conflictos, el aspecto de escuchar al otro y saber expresar. Si este estudiante tiene una conducta agresiva o tal vez un oposicionista desafiante, es decir, el profesor dice siéntate y el estudiante dice no quiero, ¿no? Le contesta de manera desafiante, es decir, levanta la quijada, ¿no? Lo mira fijamente a los ojos y el cuerpo lo inclina hacia adelante, porque está siendo desafiante. El aspecto agresivo está golpeando a los demás, ¿no? Entonces, en ambos casos se aplica una terapia de conducta, netamente, porque son acciones que deben ser reguladas. Y parte de esta terapia de conducta está pues el reforzamiento, ¿ya? O el ignorar las conductas negativas, o sea, no es el acto de responder, sino es el acto de apartar al estudiante y preguntarle qué fue lo que sucedió. En ambos casos está la situación de recompensa, que son conductas positivas, ¿no? Se le da un premio, un reforzador, un reconocimiento por hacer ciertas conductas. Ojo con esto, porque muchos se confunden y dicen, pero le estoy dando un premio cuando se porta mal. No, no es que se porte mal y le estás dando un premio, no, sino es que estás reconociendo que esta conducta va disminuyendo. Por ejemplo, hay docentes que dicen, muy bien, esta semana he observado y quiero felicitarlo a Pepito, porque Pepito antes estaba molestando a sus compañeros, pero esta semana lo ha hecho en menos proporción y me parece muy bien, Pepito, sigue así, ¿no? Si no quieres hacer una felicitación en público, retíralo del aula o terminando la clase, le explicas a Pepito y le dices, te felicito por estar mejorando. Es necesario que el estudiante también sepa que los demás están observando su conducta de cambio y eso va a hacer que esta conducta pues se fortalezca. ¿Qué otras actividades? Tenemos la comunicación a través de pues pictogramas, partes de la cara, ¿no? Esto es, por ejemplo, para el TEA, se da actividades en donde el estudiante tiene que reconocer los ojos, la nariz, la oreja, la boca y se le pide al estudiante que lo señale en su propio cuerpo o que marque con una X las partes de la cara como tal. También está el aspecto de interacción social. Como sabemos que no interactúa muy bien, se le da una serie de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen 1, el personaje de rojo está dando una bofetada al otro personaje y le preguntan, ¿esto está bien? ¿Tú qué opinas? ¿Eso está bien o está mal? Tiene que marcar y tiene que escribir por qué, ¿no? En el caso de la siguiente imagen, ¿no? El aspecto de regalar. Ella está llevando una bolsa de caramelos y le está dando uno. ¿Eso está bien o está mal? ¿Por qué? Se trabaja normalmente con pictogramas, con imágenes donde el estudiante pueda resolver y hacer distintas acciones, ¿ok? Ahora, en el caso del TDAH, ¿qué tipo de acciones se podría hacer? Se podría hacer, pues, atención, impulsividad y hiperactividad. Son tres acciones distintas, porque en la atención es la falta de comprensión, el aspecto cognitivo. Entonces, lo primero, tendrán que organizarse, manejar una agenda, un diario, qué es lo que se quiere hacer para que el estudiante pueda realizar acciones. La impulsividad, vincularlo netamente a respiración profunda, el conteo hasta 10, el tiempo fuera, ¿no? Porque el estudiante normalmente tiende a romper ciertas reglas, ciertas normas y se le ofrece opciones, ¿no? Ok, esto es lo que estas son tus opciones, elige cuál quieres aplicar para este tipo de conductas impulsivas. La hiperactividad es que el acto de hacer actividades físicas para que el estudiante pueda quemar energía, ¿no? Que se inscriba pues al club de fútbol, de natación, de básquet, en donde necesite el estudiante liberar esta cantidad de energía,
¿sí? O hacer pelotas de ejercicios, cojines en equilibrio. Hay muchas actividades que se puede hacer netamente involucrado con la hiperactividad. En la escuela de padres de los colegios públicos, pregunta Gloria, ¿consideran el tema terapia de conducta? A ver, para explicarle al padre, o sea, sí se puede dar una charla como terapia de conducta, pero no se le podría explicar como tal qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el padre por desconocimiento puede empezar a realizar y modificar ciertas acciones en casa si es que no ha sido asesorado adecuadamente. Y en lugar de mejorar el comportamiento de su hijo, puede condicionarlo a que siempre, por ejemplo, reciba un premio cada vez que tiene que hacer algo. Entonces, este menor se va a acostumbrar a recibir premios y sin premios no va a poder hacer algo más, ¿no? Entonces ahí es donde existe un límite. Lo que sí se puede hacer en la escuela de padres es enseñarle los signos de alerta para dificultades o problemas de aprendizaje. Por ejemplo, comprende lo que dice, habla bien, lee bien, escribe bien, resuelve problemas de matemática, ¿no? Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, ¿no? Pone atención cuando le hablas, ¿sí? Aquí es crucial, porque si tiene dificultades dentro del aula, seguramente ha tenido dificultades en casa también. Entonces es necesario reconocer cuál es esa dificultad, cuál es ese problema de aprendizaje, ¿sí? Y parte de este problema de aprendizaje es saber si es que es un problema general de aprendizaje o es un problema específico, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos acerca del negativista desafiante, el aspecto de responder, es un tema netamente conductual, ¿no? Netamente conductual. Está el aspecto de aprender a identificar su conducta, regular su conducta. Si tú utilizas, por ejemplo, como dice Jenny, el semáforo de emociones, ¿no? El semáforo de emociones dentro de este periodo, el oposicionista desafiante no va a estar involucrado tanto a esto. ¿Por qué? Porque el semáforo de emociones está relacionado a estudiantes que tengan problemas emocionales y el oposicionista desafiante está vinculado a problemas conductuales, ¿no? Entonces, para que se pueda incluir ciertas actividades, es necesario identificarlo bien dentro de la población, saber reconocer cuál es ese problema. Porque si hay problemas de aprendizaje como tal, de manera general, ¿ya? Aquí existe una dificultad en el rendimiento académico, ¿no? En las habilidades, eh, tienen problemas al momento de realizar actividades dentro del colegio, dentro de la casa, tienen dificultades para concentrarse en determinadas tareas, ¿no? Y eso es algo que incluso se evidencia el día a día, ¿sí? Y aquí está pues mucho más específicos. Para que sea un problema general de aprendizaje, no hay déficit sensorial, o sea, no hay problema de visión, de audición, no, es un problema cognoscitivo, o sea, netamente cognitivo, no es comportamental, no, es netamente cognitivo. ¿Por qué? Porque puede estar relacionado con el sistema nervioso central, ¿no? Tiene dificultades en comprender lo que está escuchando, en procesar la información, ¿sí? Se relacionaría, ¿no? Con un tipo de dificultad que estaría pues por debajo del nivel escolar y la edad, ¿no? Por ejemplo, la capacidad general de la lectura, ¿sí? Entonces, aquí hay ciertos aspectos que ustedes podrían considerar dentro de este problema general de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Tienen bajo rendimiento global. Es decir, se manifiesta en distinta forma que de alguna manera perjudica en varias áreas. No es que este estudiante solo sea malo en matemáticas, no. Es que tiene dificultades de manera global.
tiene dificultades en cantidades, que es en matemática, dificultades en comunicación, en CTA, en historia, en educación física, en todos los cursos, o en la mayoría tiene dificultades, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Por ahí, vamos a leer dos comentarios para poder continuar. Dice Jenny, el semáforo de emociones, ¿cómo incluirlo en un aula de muchos niños? ¿Dar tiempo 1 a 1 o a 2? En el caso del semáforo de emociones, eso va a depender de cómo tú lo adaptes. Yo te sugiero que lo apliques de manera masiva, o sea, que cada uno, si es que son niños pequeños, tengan en su carpeta el pega-pega o el sticker del semáforo, ¿sí? Y se van a colocar en la frente o en el pecho cuál es el color. Por ejemplo, si yo estoy feliz, me voy a poner un color verde, ¿no? Entonces pongo mi carita verde en el pecho para que la profesora observe cuál es la carita que está manejando, ¿no? El semáforo de emociones. Y eso se puede hacer en el momento de entrada. A ver, cuénteme, vamos a iniciar el día, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿No? Y empiezan con una canción. Ok, semáforo de emociones. Y así identificas cómo es que se siente. Y al terminar el día, también se puede aplicar, ¿no? Para saber cómo es que se están retirando sus casas. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta, dice, Gloria, ¿la UGEL capacita a los profesores cuando se detecta a niños con necesidades especiales? Hay una comisión, sí. En realidad lo refieren los psicólogos educativos, o sea, capacitan a los docentes para que puedan identificar si tienen algún problema de aprendizaje, no para que diagnostiquen, pero sí los capacita, o sea, existe alguna comisión, al menos un representante dentro de los docentes que son capacitados. De manera adicional, la institución también puede solicitar capacitaciones para que este docente identifique realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el detalle? Que de manera masiva, las UGELs, bueno, la DREL y demás, hacen capacitaciones, pero no proporcionan una difusión adecuada, porque la mayoría son gratuitas y demás, y no existe mucha asistencia, porque no se involucran un poco más allá, pero sí, sí hay. Incluso hay programas de intervención y se está colocando como estrategias de qué es lo que se debe hacer, ¿no? En niños con necesidades, pues, diferentes, ¿ok? Muy bien. Eso puede depender del contexto. Por ahí me estaban preguntando si el aspecto genético influye. Es una predisposición, más no es un determinante como tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay eh, características que ellos pueden presentar siempre y cuando estén rodeados, pues, de estudiantes que tengan las mismas dificultades. Acuérdense del modelamiento. El modelamiento, ¿qué te dice? Si yo me porto de cierta manera, las personas que están a mi alrededor pueden portarse de cierta forma. Aprenden de mí o yo aprendo de ellas, ¿cierto? Y existe una exigencia eh, dentro dentro de la educación. Y este estado de exigencia hace que el estudiante dependa del contexto, ¿no? Se requiere que el estudiante alcance algún tipo de aprendizaje, pero ¿qué es lo que pasa cuando no ocurre? Hay una dificultad en el proceso de maduración neurológica. Por lo tanto, es necesaria una evaluación, ¿no? Sí, pues lamentablemente, Gloria, a veces no se publica, por eso es que uno tiene bueno, su valor agregado es buscar. Por eso yo a ustedes los felicito por estar conectados y preguntar y colocar sus casos, porque la idea es que ustedes sepan qué es lo que pueden hacer, ¿ok? Muy bien, ¿cuáles son entonces las razones para los problemas de aprendizaje? ¿Por qué es que existe? Primero, están netamente los factores que tiene el menor. Los segundos son los factores ambientales. Los factores del menor, su inteligencia, su coeficiente intelectual. Si se puede adaptar, tiene problemas de aprendizaje, su aprendizaje es normal, es lento, incluso
Ojo con esto. Desde los 2 años y medio ya se puede hacer. Hay una prueba que es un poco antigua, pero se sigue usando en establecimientos de salud que se llama el P-Body, que es imágenes. Te enseñan y al menor de 2 años y medio en adelante se le puede aplicar. Se le enseña 4 imágenes y solamente le pides que señale con su dedo. Que señale. En algunos casos, si tiene más edad, le piden que te diga el número, porque son 4 imágenes, 1, 2, 3, 4, que está así en forma de cuadrante, 1, 2 arriba, 3, 4 abajo, ¿ya? Y le pides, a ver, señálame la vaca, y el niñito lo señala. Pero si ya sabe contar, ya reconoce las figuras, lo puede decir. La vaca es la número 2. Ya. Y conforme va avanzando, van enseñándole más imágenes que está enriqueciendo su vocabulario. Por eso es la escala de vocabulario Peabody, así se llama. ¿Y con eso qué puedo obtener? Con eso puedes obtener el coeficiente intelectual. Con eso puedes saber si es que el menor tiene problemas de aprendizaje, tiene un aprendizaje lento, un aprendizaje normal o tiene un aprendizaje muy avanzado, ¿no? ¿Eso yo lo puedo aplicar a todos mis chicos? No, porque eso sí requiere de una preparación para aplicar, porque es una prueba psicológica. Eso no es un tamizaje que yo le hago al padre preguntas y digo, puede ser. No, eso sí es una prueba especializada para saber si el menor tiene un coeficiente intelectual. ¿Ok? Para ver, ojo con esto, ¿sí? También saber si es que tiene problemas de salud. ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes que tienen anemia? Les comento. Los estudiantes que tienen anemia, por falta de anemia, tienen dificultades en la atención y la concentración. O sea, su capacidad para poder atender es muy limitada. ¿Por qué? Por la insuficiencia de hierro. Se sienten muy cansados, ¿no? Se muestran deshidratados, quieren dormir constantemente, están como desganados. Y tú piensas que es por falta de motivación, cuando en realidad no es así, cuando en realidad es un problema de salud. Entonces es necesario que pase por el médico, por el nutricionista, por una evaluación, una dieta, para que pueda recuperar su estado de hemoglobina, porque tiene anemia, ¿sí? E incluso la anemia se puede agravar. Entonces, mucho cuidado con esto, porque hay factores netamente que están relacionados con los niños, ¿sí? Igual como el TEA, los trastornos mentales, que es netamente factores del niño. Es distinto de los factores ambientales. Los factores ambientales está, pues, el lenguaje en el hogar. Si yo estoy observando que en el hogar el lenguaje es empobrecido, no saben el significado de ciertas palabras, entonces este menor también su lenguaje no va a ser el adecuado a su edad, ¿no? Hay una prueba que aplican los psicólogos que es el test de Melgar, así se llama, test de Melgar, para saber cómo va el proceso del lenguaje. Y te hacen preguntas conforme va avanzando la edad. Te dicen, a ver, el niño ya sabe hacer oraciones, ya formula oraciones, ya te dice más de 3, 4, 5 palabras, ya pronuncia la letra R, la letra S, la letra T, la letra D, ya. Si ya pronuncia, ok, es en base a la edad. O sea, tal edad, el niño tiene que cumplir esto, 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 esto. ¿Sí? Esa es una prueba aplicada exclusivamente a los menores para conocer el detalle del lenguaje. ¿Pero por qué se aplica esta prueba? Porque en su entorno dentro del hogar, el lenguaje es empobrecido, ¿no? También hay pues problemas familiares, cambios de escuela, el ausentismo, la calidad también de la escuela. El problema está en que los padres a veces están en estado de negación y no quieren aceptar que realmente sus hijos tienen un problema. No sé si les conté, sí me acuerdo, que en la segunda clase me parece que les conté que había un estudiante que estaba pasando 4º grado de primaria, pero no sabía leer. Y él solamente copiaba lo que veía en la pizarra, pero no sabía leer, no sabía identificar el abecedario ni las letras, las vocales, algunas sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Identificamos el problema. Porque no es solamente que el menor presente un lindo cuaderno, un cuaderno ordenado, ¿no?
y ya está, un cuaderno pintadito, bien copiado, ¿no? También está en reconocer si es que tiene problemas dentro del lenguaje expresivo, ¿ok? Muy bien. Marilyn está levantando la mano. A ver, Marilyn, te escucho. A ver, un ratito, ¿Me Marilyn. escuchan? Se escucha como un zumbido, ¿ya? Se escucha como un zumbido y no logro entenderte porque se escucha el zumbido y no se escucha tu voz, ¿sí? Entonces sí me gustaría, por favor, que lo escribas en el chat porque se distorsiona el sonido, ¿ya? Yo voy a esperar tu pregunta en el chat, ¿ok? Escríbelo, por favor, en el chat porque se escucha el zumbido y no logro escucharte a ti, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un problema de comunicación. No es que haya un trastorno, por si acaso. Ya. Sí, ¿Cuáles son las ahora causas? sí me escuchan. Ahora sí te escucho. Muy bien, Ya, Marilyn. mire, Ahora sí. lo que pasa es que, mira, yo tengo mi pequeña de 13 años, ¿sí? Y ella justamente la base que tuvo de 4 y 5 años no fue muy buena en el colegio. La tenían prácticamente pintando, coloreando, dibujando. Entonces, lo que fue primer grado, ella tuvo, primero y segundo, tuvo problemas con lo que era integrarse, en lo que era leer. Bueno, escribía sí porque transcribían, ¿ya? Pero no pudo lograr leer en esos 2 años. Entonces después vino la pandemia y sí se le complicó más con las clases virtuales. Entonces, cuando se terminó la pandemia, yo nuevamente la volví a hacer tercer grado, ¿ya? Porque ella no aprendía a reconocer las letras, a leer. Entonces tuve que llevarla justamente cuando inició tercer grado ya presencial, tuve que llevarla con un psicólogo para que el psicólogo me la evalúe. Y el psicólogo me indicó que ella tenía problemas de aprendizaje, pero también era, mentalmente, no era, su cerebro no concordaba con su edad, ¿sí? O sea, ella tenía como que mentalmente una edad de 7 años cuando realmente ella ya tenía algo de 10 años, 11 años más o menos. Entonces, bueno, la evaluaron y conversé con las profesoras para que ellas le hicieran un aprendizaje más, de repente, más personalizado, ¿no? Recién ella, entre quinto y sexto grado, que es lo que ha acabado el año pasado, ha sido que ella ha logrado leer, aprender a leer. Pero sí, ahorita tengo ese tema porque ella ya pasó, ya terminó primaria y va a pasar a secundaria. Quisiera saber qué es lo que yo debería hacer en estos momentos para poder ver si ella sigue con ese problema de aprendizaje, qué manera, si el psicólogo o qué persona me la podría Ok. evaluar. Muchas gracias, Marilyn, por comentarnos tu caso. Miren, en esta situación, en la situación de Marilyn, ella ha pasado por un proceso de evaluación. Se le ha dado algún tipo de diagnóstico en donde su edad mental no coincide con su edad cronológica, ¿no? Entonces, ahí hay un problema general de aprendizaje. ¿Por qué? Porque existe una dificultad intelectual, una discapacidad intelectual. Lo que yo te sugiero que realices es nuevamente una evaluación, ¿ya? Una evaluación psicológica para saber si es que esta dificultad o este vacío o la cantidad de años es mucho mayor. De lo contrario, necesitaría tu hija pasar pues a un centro de educación básica especial, a un CB, donde va a recibir una mejor atención, mejores estrategias, actividades acorde a su edad mental, puedan ir a su propio ritmo, su propio paso. Eso va a depender de qué, de su
discapacidad intelectual. Porque si pasa primero de secundaria, los temas son un poco más avanzados, la interacción social también, ella no va a poder a veces comprender el medio. Recuerden que la edad mental, para el caso de ella, no está relacionada con su edad cronológica. Entonces, los demás van a tener 13, 14, 15 años, pero su edad mental va a ser de 10, donde, por ejemplo, no existe malicia. Y los demás ya están con situaciones de aspectos interpretativos, están con la situación de doble sentido y demás, y se va a generar un problema no solamente intelectual, sino también emocional. Entonces, hay que evitar ciertas situaciones y para eso se requiere una evaluación completa. ¿Y cómo se puede realizar una evaluación completa? Que vaya a un establecimiento de salud, si tiene CIS, que vaya con el CIS a un establecimiento de salud, solicitar una evaluación integral. Si no lo pueden hacer, solicitar la referencia a un centro de salud mental comunitario en donde hay un psiquiatra, lo derivan a medicina y demás, y se le hace una evaluación como debe ser, para saber cuál es la recomendación. En ese centro de salud mental comunitario, ahí se recomienda si la educación que va a recibir ahora va a ser educación básica regular, es decir, va a pasar por cualquier institución educativa, o va a ser una educación básica especial, por un CEBE. ¿Y quién lo va a referir después de la evaluación? Ahorita no, allá lo matriculo entonces al CEBE. No, tiene que pasar por un proceso de evaluación. En todos los distritos hay CEBES, absolutamente en todos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿hay causas u orígenes? Puede ser del menor, que esté relacionado por un déficit atencional, discapacidad intelectual, que ya lo hemos visto. Existen también alteraciones emocionales, ojo con esto. Puede ser también un problema de la familia por el manejo inadecuado de la situación escolar, el clima familiar, deficiencias socioculturales o incluso también los métodos de enseñanza. Por ejemplo, en el caso de Marilyn, su método de enseñanza desde un inicio del centro educativo fue colorear y pintar y no le enseñaron vocales ni demás. Entonces, el método de enseñanza fue un factor clave. ¿De qué? De ese centro educativo. ¿Por qué? Porque no aplicaron otras estrategias y eso hizo que la limitaran y cuando llegó el proceso de pandemia, virtual, ¿no? Y hay muchos estudiantes que aunque no lo crean están en esa condición. Pueden nivelarse siempre y cuando reciban algún tipo de acompañamiento y que asista a sus terapias y demás. Claro que sí. Se van a demorar un poquito más porque el lenguaje ha sido tardado, obviamente, por este tipo de situaciones, pero sí se va a poder acoplar a sus actividades diarias. Va a poder ser independiente hasta cierto punto, ¿sí? Así que identificar esas causas o orígenes, ¿ok? Y aquí tenemos un pequeño casito. Terminamos entonces la clase con este pequeño casito. Dice, José es un estudiante de segundo grado de primaria, es cariñoso, es inquieto, no permanece sentado en las horas de clase, se para constantemente, no sigue las instrucciones, le dicen José, pero siéntate y sigue moviéndose. Tiene pues dificultades de conducta de alguna manera, porque no cumple con las normas, se le tiene que repetir constantemente, tiene problemas en la lectura, todavía si la vea, es decir, en lugar de estar leyendo José es un estudiante de segundo grado, lee José es un tiene problema todavía en la lectura, hace silabeo. Su comprensión lectora al hacer silabeo es pues baja, es muy difícil responder cuando son textos muy largos, ¿no? Se responde las preguntas siempre y cuando esté de manera literal en el texto y hay dificultades en las letras, ¿no? Confunde la C por la Ch, la G por la J, la T por la D. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuántos Josés habrán visto ustedes a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, lo primero que se haría, la propuesta de solución, punto 1,
Primero, evaluación. Básico. Solicitar una evaluación, porque con la evaluación se puede identificar cuáles son esos problemas, ¿verdad? Segundo, estrategia de intervención. ¿Qué es lo que le funciona a José? José se mueve constantemente. José está en segundo grado. José es un niño. Él va a necesitar moverse. Entonces, ¿qué necesitamos? Reforzadores, rutinas, estructuras. José, hoy día hacemos esto, 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 esto. Sí, son acciones que debe hacer. ¿Qué más? Apoyo en que en lectura y escritura, leer, lectura guiada, leer en voz alta, ¿no? ¿Sí? El aspecto de yo leo un párrafo, yo leo una oración, tú lees otra oración, para que se vaya a la par, concordancia. Si no incentivamos el hábito de la lectura, en este caso, no va a poder mejorar. ¿Qué más? Adaptación de materiales. Hay que utilizar material visual, imágenes, gráficos que relacionen palabra con gráfico. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión. Recuerden que si José tiene problemas en la comprensión lectora, la dificultad son las letras. No me habla nada de imágenes, ¿ok? Entonces significa que puede aprender a través de imágenes. Mejor dicho, tal vez su inteligencia múltiple esté relacionada por ese campo, por el aspecto visual. Entonces, si tiene de alguna manera algún tipo de acción, bueno, de inteligencia que predomine en él, que es la visual, entonces se puede trabajar a través de ello, ¿no? Y los textos, tratar de adaptarlos para que sean de menos a más. No podemos poner de frente textos grandes, no, con imágenes, figuras que llamen su atención, ¿sí? Colaborar con los padres de manera constante, saber que los padres tienen que estar ahí como acompañamiento y realizar una intervención temprana. Pero ¿gracias a qué se puede dar todo esto? Todo esto se da gracias a una evaluación inicial. Sin esa evaluación inicial no va a poder realizarse absolutamente nada. Se tiene que realizar una evaluación inicial, porque a partir de esa evaluación se puede llegar a comprender qué es lo que está pasando con el menor, solo conociéndolo a través de los resultados de una evaluación. Y no cualquier persona te hace evaluación, tiene que ser integral, de manera general, ¿ya? Por ahí Bel nos está levantando la mano. Bel, ¿te escucho? Hola. Sí, buenas noches, doctora, y felicitarla por el aporte del conocimiento que brinda, bueno, a los maestros y están ahí presentes escuchando, ¿no? O los que tengan que ver con psicología o trabajo con niños. La verdad que muchos profesores tienen esta dificultad en el aula. Dicen, por ejemplo, hay niños que tienen dislexia, discalculia, niños que tienen síndromes como el Asperger, autismo, pero niños limítrofes, cuando uno le dice que ellos, o sea, conozcan el tema para poder ayudar, ellos dicen que no son psicólogos. No, no soy psicólogo, eso no es mi problema. Hay profesores que no tienen empatía referente a los alumnos. Mire, yo soy una persona disléxica, también tengo Asperger y he tenido mucha dificultad porque no entendía las palabras en doble sentido y entonces los profesores optaban a veces por castigarme. Una vez una profesora me dice, ¿qué tienes en la cabeza? Yo pensé que me habían puesto goma o había un bichito por ahí, algo, ¿no? Y yo le dije, no, no tengo nada, ¿qué tienes, no? Pero yo no sabía el sentido de qué cosa yo estaba pensando, ¿no? Entonces, poco a poco he ido aprendiendo esto. Soy maestra de educación inicial y entonces comprender más a los niños, comprender a los niños que tienen cierta dificultad hay veces, ¿no? No te miran de frente porque de repente no tiene confianza, no necesariamente que sean Asperger, sino que no tiene confianza, son un poco tímidos. Entonces a estos niños hay que fortalecer esa parte que ellos necesitan, tener más confianza, autoestima, darles más seguridad. Hay veces en los colegios a los niños que no participan, los que tienen Asperger, o esos niños que son tímidos, no los sacan a las actuaciones, porque dicen no, no va a recitar, no va a bailar, se va a quedar callado. Entonces, ¿cómo desarrollamos la habilidad social?
Si solamente el profesor está queriendo lucir al aula, buscando un buen participante, que de repente socialmente es competitivo, pero no al niño que se aísla, que está tímido, lo ponen de lado. ¿Por qué? Porque no participan. Entonces, más bien en ellos hay que desarrollar esa habilidad social para que ellos puedan integrarse socialmente, ¿no? Entonces hay que tener empatía, hay que dedicarse un poco más a su carrera y sobre todo pues a una carrera humana, ¿no? Que es el ser docente, ser maestro, el desarrollar el potencial que tiene cada uno de ellos y no cerrarlos con miedo, no aprovecharse que son pequeños y uno es profesional y grande, entonces dejarlos de lado, no facilitarnos para nosotros de repente en que los niños que participan, bueno, entonces estos niños los saco, los niños que no participan, bueno, que se queden. No, todos los niños tienen habilidades para desarrollarlos y si no ellos se aíslan, hay que buscar la manera de cómo integrarlos, hay que buscar que ellos tengan confianza, que ellos se sientan parte de una familia del aula, ¿no? Y entonces yo le agradezco a usted bastante porque está dando, digamos, cierto conocimiento para poder utilizar como una herramienta y medio para tratar mejor a los alumnos. Muchísimas gracias y aplausos para usted. Muchas gracias, Bel, por tus comentarios y gracias también por narrarnos pues tu propia experiencia. En verdad, parte del ser docente, del ser psicólogo, de estar en contacto tanto niños, adolescentes y adultos, requiere esa parte humana, ¿no? Se está perdiendo ese trato humanizado, la situación de conocer un contexto completamente diferente y adquirir el conocimiento para poder realizar una adecuada intervención. No es solamente ser docente y encerrarse en su clase, sino es cómo yo puedo mejorar mi propia estrategia conociendo a la población que tengo. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por comentar también en el chat, Judith. Muchas gracias por mencionarnos tu comentario, en verdad. Hay situaciones lamentables, esperemos pues que esto pueda cambiar, ¿no? Gracias, Gloria, Mildred y a todos los que están conectados por dar este aporte adicional. Muy bien, recordemos que el día miércoles ya sería nuestra última clase, así que nos estamos conectando a las 8 de la noche. Me parece que por ahí está la coordinadora. Ahora sí, le doy pase. Sí, muchas gracias a todos por estar participando el día de hoy de manera tan activa. Hoy día sí han estado pues pilitas. El tema también ha estado muy interesante, ¿no? Se ha tratado de brindar la información necesaria para que ustedes puedan tener un poquito más, ¿no? Tener su propio valor agregado, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, vamos a consultar por ahí si está a la señorita Angélica para poder darle pase.